En el otoño de 1863, mientras la guerra civil se extendía por toda Virginia, Thornfield Manor permanecía aislada en los bosques del condado de Rappahannock, a unas 15 millas al noreste de Washington. La plantación del coronel Jeremiah Blackwood había sido una de las granjas de tabaco más lucrativas de la zona durante casi 4 décadas, poniendo a trabajar a más de 60 personas esclavizadas en sus 800 acres de tierra fértil. No era ni más grande ni más fértil que las otras plantaciones de la zona, pero había algo en Thornfield que la hacía diferente, algo que la envolvía en un silencio extraño. Los que lo visitaban solían destacar el silencio que reinaba en el lugar, interrumpido únicamente por las campanas de trabajo a lo lejos y el crujido de las ruedas de las carretas en los caminos de tierra que serpenteaban entre los campos de tabaco y la gran casa señorial de ladrillo de 3 pisos. Entre los esclavos de Thornfield se encontraba una joven llamada Sarah Elizabeth Carter, quien había llegado a la plantación en 1858 cuando tenía 18 años. Según los registros de la plantación, desenterrados casi un siglo después en el sótano del antiguo Palacio de Justicia del Condado de Rappahannock, Sarah había sido comprada en una granja en quiebra en el vecino condado de Fauquier por $800, muy por debajo del precio de mercado para una joven sana de su edad, según los documentos de la época. Lo que sucedió el día en que Sarah llegó a Thornfield más tarde sería objeto de mucha especulación entre los historiadores locales. A diferencia de la mayoría de los esclavos, que eran enviados al campo o a las cocinas en cuanto llegaban, Sarah fue inmediatamente destinada al servicio doméstico especial, una categoría que no se encontraba en ningún otro lugar en los registros meticulosos de Thornfield. El coronel Blackwood, viudo desde 1856 cuando su esposa murió de consunción, lo controlaba todo en la plantación. Con casi 6 pies de altura, cabello canoso y ojos azules, era famoso en todo el condado de Rappahannock por sus altos estándares y su temperamento. Los dueños de las plantaciones vecinas comentaban a menudo el peculiar modo de administración de Blackwood, que lo supervisaba todo, hasta los trabajos más triviales. El único hijo del coronel, Marcus, había ido a la guerra con el ejército confederado en 1861 y no había vuelto a Thornfield desde que se alistó. Esta ausencia dejó al coronel cada vez más aislado en la casa señorial, donde pasaba horas en su estudio revisando las cuentas de la plantación y escribiendo cartas a comerciantes de tabaco en Richmond. Las obligaciones de Sarah, reconstruidas más tarde a partir de registros dispersos y relatos orales, parecían girar en torno al cuidado de las habitaciones privadas del coronel en el segundo piso de la mansión. Ella le limpiaba el estudio, le preparaba la comida, le hacía mandados y atendía otras necesidades personales que nunca se especificaron en los documentos supervivientes. Lo que hacía diferente la situación de Sarah era su total aislamiento del resto de la población esclavizada en Thornfield. A diferencia de otros sirvientes de la casa que se alojaban en habitaciones contiguas a la casa principal, Sarah tenía una pequeña habitación en el ala este de la mansión, a la que solo se podía acceder a través del estudio privado del coronel. Este acuerdo, muy raro para la época, la aisló de los demás en la plantación, con excepción de visitas supervisadas a la cocina para preparar alimentos. Los diarios del capataz, hallados en 1894 durante las renovaciones de la antigua casa señorial, mencionan en varias ocasiones los desplazamientos limitados de Sarah por los campos de la plantación. Estos papeles, en la caligrafía pulcra de Thomas Whitmore, el capataz principal de Thornfield,
muestran que a Sarah se le negaron las actividades comunitarias que normalmente ofrecían a los esclavos oportunidades sociales y de apoyo. Los informes de Whitmore también muestran un patrón de vigilancia cada vez más intenso de los movimientos de Sarah, que comenzó a fines de 1859, unos 18 meses después de su llegada. El capataz comenzó a registrar dónde se encontraba Sarah cada hora, todos los días. Estas entradas, generalmente notas cortas como SC Tareas de Estudio 10 de la mañana o SC Cocina Supervisada 2 de la tarde, indican un grado de vigilancia que iba mucho más allá de las prácticas de seguridad habituales en la plantación. El aislamiento de Sarah se intensificó durante los meses de invierno de 1860 a 1861, cuando las nevadas bloquearon casi por completo el desplazamiento entre plantaciones. En este tiempo, por lo que quedó escrito, el único contacto de Sarah con el mundo exterior se redujo a miradas furtivas por las ventanas de la casa señorial y conversaciones con la cocinera, una anciana llamada Patience, que trabajaba en Thornfield desde hacía más de 20 años. La paciencia más tarde daría un testimonio clave de cómo era Sarah en este momento de reclusión. En una declaración jurada de un ministro itinerante en 1868, relató que Sarah se había vuelto cada vez más reservada y asustadiza, sobresaltándose ante ruidos repentinos y mostrando lo que llamó una mirada atormentada en sus ojos. Patience señaló que Sarah frecuentemente parecía cansada y tenía dificultad para concentrarse en tareas sencillas. El invierno de 1861 trajo más cambios al mundo de Sarah. El coronel Blackwood, cada vez más errático desde que su hijo partió al servicio militar, comenzó a instituir lo que llamó protocolos de disciplina mejorados en toda la plantación. Estas nuevas regulaciones, como describió en una carta a un primo en Richmond, incluían horas más largas, raciones más pequeñas y la eliminación de los descansos dominicales. Para Sarah, estos nuevos protocolos solo hicieron que fuera más difícil moverse y pasar más tiempo encerrada en la casa señorial. Los informes del capataz Whitmore de este tiempo señalan que apenas salía del edificio en semanas, lo que generó rumores entre los demás esclavos sobre si estaba bien y dónde se encontraba. La primavera de 1862 trajo el inicio de lo que los registros de la plantación llamarían más tarde el período difícil. La salud de Sarah se deterioró durante estos meses. Patience luego testificó que la joven había perdido mucho peso y parecía estar a menudo dolorida. Pero lo que más alarmó fue el cambio de comportamiento de Sarah, cada vez más errática. Según recuerda Patience, Sarah empezó a mostrar signos extremos de ansiedad en situaciones cotidianas. A veces se congelaba en medio de una tarea, mirando hacia adelante durante minutos antes de continuar como si nada hubiera pasado. En otras, se estremecía ante ruidos o voces, aunque estuvieran perfectamente identificadas como domésticas familiares. El aislamiento y el estado de abandono de Thornfield se vieron acentuados por los cambios de humor cada vez más impredecibles del coronel. El dueño de una plantación cercana, William Henderson, recordaría más tarde haber visitado Thornfield en el verano de 1862 y haber encontrado al coronel Blackwood en un estado agitado y sospechoso. El coronel había acusado a Henderson de espiar las actividades de la plantación y le había exigido que abandonara la propiedad inmediatamente. Este evento, anotado en el diario de Henderson, da una idea de la creciente paranoia y el aislamiento social del coronel. Henderson dijo que Blackwood parecía haber envejecido mucho desde la última vez que lo vio, delgado y salvaje de ojo, como un hombre que no confía en nadie y ve enemigos en cada sombra.
El otoño de 1862 trajo noticias que perturbarían aún más el ambiente en Thornfield. Se corrió la voz de que Marcus Blackwood había muerto en la batalla de Antietam, dejando a su padre sin heredero y cada vez más amargado por la guerra y cómo había afectado a su familia. La reacción del coronel ante esta noticia fue aislarse aún más, rechazando la condolencia de vecinos y sacerdotes que llegaban a ofrecer sus condolencias. Para Sarah, el coronel lo expresó volviéndose más exigente con su tiempo y atención. Los informes de Whitmore de este tiempo señalan que ahora se le exigía permanecer en la mansión las 24 horas del día, sin descansos programados ni permiso para salir. El capataz observó con aparente preocupación que Sarah se estaba poniendo cada vez más delgada y pálida, cada día más nerviosa. El invierno de 1862 a 1863 fue brutal, con temperaturas muy por debajo de lo normal y nieve que cerró las carreteras del condado de Rappahannock durante semanas. El encierro en Thornfield se completó en este tiempo, sin visitas, sin entregas, sin comunicación con el mundo exterior durante casi 2 meses. Fue en este encierro que los primeros ruidos extraños comenzaron en la casa señorial. Según lo que declararon posteriormente algunos trabajadores de campo, se oían ruidos extraños en el edificio por la noche. Estos ruidos, calificados como llantos o gemidos por algunos testigos y como muebles moviéndose por otros, se convirtieron en motivo de creciente inquietud entre la población esclavizada. Patience diría más tarde que se preocupó cada vez más por el bienestar de Sarah durante este tiempo. Cuando la veía en la cocina, algo que ocurría en contadas ocasiones, parecía estar siempre asustada, sobresaltándose ante el menor ruido inesperado y hablando solo en un susurro. Más alarmantes fueron las marcas que Patience notó en los brazos y el cuello de Sarah, moretones oscuros que nunca parecían sanar del todo. La primavera de 1863 trajo poco alivio al ambiente sofocante de Thornfield. El coronel Blackwood se había vuelto más errático. Sus explosiones de ira hacia los trabajadores de campo y el personal doméstico, cada vez más frecuentes. El capataz Whitmore dejó constancia de varios incidentes en los que el coronel había amenazado a los trabajadores con azotes por pequeñas infracciones o violaciones imaginarias. En este ambiente de creciente tensión y temor, se desarrollarían los acontecimientos de la noche del 23 de abril de 1863. Según varios testimonios de testigos reunidos años más tarde, este día dio inicio a una serie de eventos que alterarían para siempre la naturaleza de Thornfield Hall y la vida de todos los que la habitaban. El día amaneció sin novedad, y Sarah continuó con sus labores cotidianas en la casa señorial, mientras que los trabajadores de campo continuaban sembrando las plántulas de tabaco de primavera. El parte diario de Whitmore, uno de los últimos que redactaría desde Thornfield, señalaba que todo transcurrió según lo habitual hasta media tarde, en que se produjo una inusual conmoción en la dirección de la casa señorial. Algunos trabajadores de campo declararon después haber oído voces y ruidos de muebles cayendo en los pisos de arriba. Estos ruidos, según sus testimonios, persistieron durante unos 30 minutos antes de que un silencio sepulcral envolviera la plantación. Cuando se le preguntó acerca de estos disturbios, Whitmore supuestamente dijo a los trabajadores que regresaran al trabajo y que no se acercaran a la casa señorial sin permiso expreso. Cuando llegó la noche, la rutina de la plantación se alteró ligeramente. La campana de la cena, que siempre sonaba a las 6 en punto, no sonó. Los jornaleros, a la espera de la señal de fin de jornada,
No sabían si seguir trabajando o volver a sus barracas. Esta confusión, aunque trivial en el momento, más tarde sería reconocida como la primera señal de que algo serio había ido mal en Thornfield. Patience, que tenía a su cargo la cena del coronel, se inquietó. La noche se acercaba y no la llamaban a la mansión. En su declaración posterior, relató que sintió un escalofrío al aproximarse a la puerta de la cocina del inmueble y observar que la luz habitual de la lámpara de la oficina del coronel en el segundo piso faltaba. Cuando llegó a la cocina, Sarah no estaba a la vista. Esta ausencia era preocupante porque el trabajo de Sarah generalmente la mantenía en la casa señorial en todo momento, incluso por la noche, cuando el coronel la necesitaba disponible en caso de que tuviera alguna necesidad. Una búsqueda en la planta baja de la casa señorial no mostró rastro ni de Sarah ni del coronel Blackwood. El edificio parecía vacío, un silencio inquietante envolviendo cada habitación. La paciencia recordaría más tarde la atmósfera como cargada y sofocante, como si el propio aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. El hallazgo del despacho del coronel en el segundo piso dio la primera pista firme de que algo terrible había sucedido. La habitación, generalmente tan ordenada como el coronel exigía, estaba hecha un desastre. Los muebles volcados, los papeles esparcidos por el suelo, las paredes cerca de la ventana que daba a los campos de la plantación manchadas de lo que parecía ser sangre. Lo más perturbador fue el estado de la pequeña habitación de Sarah al lado del estudio. La habitación, lo suficientemente grande como para albergar una cama individual y una mesita, mostraba signos de haber sido registrada. La cama estaba descendida, la mesa volcada y las posesiones de Sarah de sus años en Thornfield, esparcidas y destrozadas por todo el espacio. Whitmore, alertado por los gritos de Patience, llegó a la casa señorial para presenciar una escena que desafiaba una explicación simple. En su informe final, entregado a las autoridades del condado 3 días después, dijo que había encontrado signos obvios de violencia y lucha, pero que faltaba tanto el coronel como Sarah. No se hallaron cadáveres a pesar de una búsqueda exhaustiva del edificio y los alrededores. La investigación que siguió resultaría ser uno de los casos más desconcertantes en la historia del condado de Rappahannock. Las autoridades locales, ya saturadas por la guerra y el caos de la ocupación militar, se enfrentaron a un enigma sin respuesta aparente. La desaparición de ambos al mismo tiempo, con rastros de violencia, pero sin señales de lo que había ocurrido, desafió la comprensión habitual de cómo suceden las cosas. Las entrevistas a los trabajadores de la plantación siguieron un patrón consistente en el relato de los acontecimientos que precedieron a las desapariciones. Varios testigos declararon haber oído ruidos de pelea en la casa señorial la tarde y noche del 23 de abril, pero nadie vio entrar ni salir a nadie del edificio o acercarse a él desde fuera. Esta evidencia implicó que cualquier evento en Thornfield había sido completamente interno, limitado a sus residentes habituales. El estado de la plantación tras las desapariciones aportó más pistas inquietantes. El ganado seguía cuidado, las herramientas de labranza estaban en sus lugares habituales y las cuentas de la plantación parecían actualizadas hasta el día de las desapariciones. Esta organización era extraña para un lugar que supuestamente había sido atacado por intrusos o abandonado. Tal vez lo más extraño fue que los investigadores encontraron una carta a medio escribir en el estudio del coronel, aparentemente iniciada la mañana del 23 de abril, pero nunca terminada. La misiva, destinada a un primo en Richmond,
Trataba sobre asuntos cotidianos de la plantación y precios del tabaco, pero quedaba interrumpida a mitad de una frase con un «ella finalmente». El resto de la página estaba en blanco, dejando a los lectores preguntándose qué quería decir el coronel. El destino de los demás esclavos en Thornfield se convirtió en una preocupación inmediata para el condado. La dificultad de gobierno en tiempo de guerra, sin legítimo propietario ni control legal, detuvo por completo el trabajo de la hacienda, y los trabajadores huyeron a buscar refugio y trabajo a otras partes de la región. Muchos se llevarían recuerdos y sospechas de lo ocurrido el 23 de abril que marcarían el folclore local por generaciones. La paciencia, demasiado vieja y acostumbrada a Thornfield para mudarse, permaneció allí algunas semanas más antes de irse a vivir con una familia vecina. En este tiempo dijo haber oído ruidos extraños en la casa señorial por la noche, pasos y voces en habitaciones donde no debía haber nadie. Estos avistamientos de lo inexplicable en la desolada Thornfield Manor continuarían durante meses después de las desapariciones. Quienes transitaban por la carretera que bordeaba la plantación juraban ver luces en las ventanas de la casa principal en plena noche, a pesar de su abandono certificado. Algunos dijeron que oyeron música o voces flotando desde el edificio a primeras horas de la mañana. El enigma se intensificó en junio de 1863, cuando los funcionarios del condado que realizaban un inventario oficial de la plantación tropezaron con el diario de Sarah oculto bajo una tabla suelta en su habitación. El diario, que abarca desde su llegada a Thornfield en 1858 hasta principios de abril de 1863, dio la primera visión completa de lo que realmente había sido su vida en la plantación. Las entradas, garabateadas con la caligrafía de Sarah, revelaron un historial de abuso y control que superó con creces lo que los investigadores habían sospechado en un principio. Iniciándose poco después de su llegada, Sarah fue registrando cada vez mayores limitaciones a su libertad de movimiento, exigencias de disponibilidad y atención, y castigos por errores u omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones o en su comportamiento. Más perturbador fue lo que el diario revelaba sobre la creciente obsesión del coronel por controlar todo lo que hacía Sarah. Las entradas de 1860 y 1861 lo mostraban presionándola para que eligiera su ropa, controlara lo que comía y bebía, y le exigía explicaciones de cómo pasaba cada instante. Sarah describió sentirse como un pájaro en una jaula que se encoge cada día. Las últimas entradas del diario mostraban una imagen cada vez más desesperada del estado mental y físico de Sarah. A fines de 1862, registraba síntomas de agotamiento extremo, temor constante y lo que llamó la sensación de desaparecer trozo a trozo. Estas notas indicaron que Sarah estaba planeando algún tipo de rebelión o fuga, pero los detalles no estaban explícitos. La última entrada, del 20 de abril de 1863, 3 días antes de las desapariciones, era una escalofriante declaración de intenciones. Sarah escribió: «No puedo vivir un día más. El coronel se cree dueño de mi cuerpo y mi alma. Esta noche le mostraré que ciertas cosas no pueden ser poseídas». El diario no tenía más entradas, dejando a los investigadores preguntándose qué podría haber planeado o intentado Sarah. El hallazgo del diario desató una búsqueda más profunda en la casa señorial y sus alrededores. Los investigadores, en busca de más evidencia o pistas sobre el paradero de las personas desaparecidas, registraron el edificio habitación por habitación, revisando áreas que habían sido ignoradas
o a las que solo se les había dado una mirada superficial. Esta búsqueda más profunda sacó a la luz información perturbadora sobre las condiciones en las que Sarah había sido obligada a vivir. Su pequeña habitación, en una mirada más cercana, mostraba signos de haber sido adaptada más para una celda de prisión que para una residencia. La única ventana estaba cubierta de barras de hierro. La puerta se podía cerrar con llave desde fuera y los arañazos en las paredes mostraban intentos repetidos de llevar la cuenta del tiempo. Aún peor fue el hallazgo de una cámara subterránea debajo de la escalera principal de la casa señorial. Este cuarto, al que se podía acceder por un panel oculto en la pared, tenía cosas que indicaban que la obsesión del coronel con controlar a Sarah iba mucho más allá de lo que el diario había revelado. Entre las cosas que se hallaron había cabello, ropa y notas descriptivas de lo que hacía y cómo se sentía Sarah. La cámara oculta también parecía contener planes o preparativos para algún tipo de encierro permanente. Los investigadores encontraron esposas, cadenas y materiales de construcción que parecían estar diseñados para construir una especie de prisión. Estos descubrimientos indicaron que el coronel había estado conspirando para aumentar su dominio sobre Sarah a extremos aún mayores. Las revelaciones conmocionaron a la comunidad local y reavivaron la especulación sobre lo que podría haber sucedido la noche del 23 de abril. La evidencia apuntaba a algo que se había ido desarrollando en espiral hacia algún tipo de final violento, pero la falta de cuerpos o señales definitivas de lo que había ocurrido dejó muchas preguntas sin respuesta. Los líderes religiosos locales y la gente del pueblo que conocía al coronel Blackwood se mostraron incrédulos ante las acusaciones sobre el maltrato a Sarah. Los vecinos, que lo habían tenido por un miembro respetable, aunque excéntrico, de la alta sociedad, se hallaron revisando sus antiguas impresiones sobre él y sobre la vida en Thornfield Hall. La investigación dio otro giro sorprendente en agosto de 1863, cuando los trabajadores que despejaban los escombros de una parte derrumbada del sótano de la casa señorial tropezaron con algo escalofriante. Debajo de maderas caídas y escombros amontonados, encontraron lo que parecían ser los restos de una tumba improvisada o un lugar de sepultura. La tumba albergaba los restos esqueléticos de una persona no identificada. La forma en que fueron colocados los huesos y la rudeza del enterramiento apuntaron a un funeral apresurado, posiblemente realizado en secreto u oculto. Más inquietante fue la evidencia de que el entierro había tenido lugar recientemente, tal vez el año anterior al descubrimiento. El examen forense de los restos, llevado a cabo por el único médico del condado, reveló signos de trauma consistentes con la violencia. Algunos huesos mostraban signos de fracturas o roturas que parecían haberse producido en el momento de la muerte. El informe del médico, entregado a las autoridades del condado en septiembre de 1863, dictaminó que el hombre probablemente había muerto por un traumatismo corporal severo en causas desconocidas. El hallazgo del cuerpo inmediatamente reabrió la pregunta de su conexión con las desapariciones del coronel Blackwood y Sarah. El momento y el lugar del entierro apuntaron a una posible relación, pero el estado de descomposición impidió una identificación definitiva con los medios de investigación del momento. Los funcionarios del condado se enfrentaron a la idea de que el misterio del 23 de abril podría ser mucho más complicado de lo que parecía al principio. Una mayor excavación del sótano descubrió más evidencia perturbadora enterrada bajo tierra y escombros. Los investigadores encontraron pertenencias que parecían ser de Sarah
incluidas joyas y trozos de ropa que coincidían con las descripciones dadas por Patience y otros testigos. Estos descubrimientos indicaron que al menos una de las personas desaparecidas había sido víctima de violencia en los campos de la plantación. La investigación también descubrió restos de antiguos lugares de enterramiento en el sótano. Tierra removida y restos orgánicos en descomposición señalaron que la tumba recién descubierta no fue un caso aislado. Las implicaciones eran horribles. Thornfield Hall parecía haber sido escenario de numerosas muertes y entierros clandestinos a lo largo del tiempo. Estas revelaciones llevaron a las autoridades a ampliar su investigación para revisar los registros de la plantación y la correspondencia de años anteriores. Lo que encontraron fue un historial de desapariciones sin resolver y rotación de personal que la comunidad local apenas había notado. Las personas esclavizadas denunciadas como vendidas a plantaciones lejanas o trasladadas por motivos de trabajo no pudieron ser localizadas en los destinos que se decía que habían sido vendidas. La correspondencia entre el coronel Blackwood y varios socios comerciales reveló aún más información perturbadora. En cartas de 1861 y 1862, ya se hacían alusiones enigmáticas a cuestiones disciplinarias y la necesidad de autoridad absoluta en el gobierno de la casa. Algunos corresponsales se mostraron preocupados por las noticias de malos tratos en Thornfield, pero estas advertencias parecían haber sido ignoradas. A medida que el otoño de 1863 se adentró en el invierno, la búsqueda de los desaparecidos y los hallazgos en Thornfield se extendieron más allá del condado de Rappahannock. Artículos periodísticos sobre el misterio de Thornfield surgieron en Richmond y otras ciudades de Virginia, atrayendo curiosos e investigadores aficionados a la antigua plantación abandonada. La publicidad del caso también trajo a la luz otros testigos que anteriormente habían permanecido en silencio sobre lo que sabían que ocurría en la plantación. Un vendedor ambulante que había tratado con el coronel Blackwood dijo que había notado controles inusuales en los movimientos del personal doméstico cuando iba allí. Un antiguo capataz que había trabajado en Thornfield durante poco tiempo, en 1860, habló de un ambiente de temor y clandestinidad que le había hecho marcharse. Pero lo más importante, un ministro que a veces venía a la plantación a predicar para los esclavos, llegó con noticias preocupantes sobre Sarah. El reverendo Isaiah Crawford declaró que había observado signos de maltrato físico y psicológico en Sarah en sus visitas, pero que la vigilancia del coronel no le permitía hablar con ella a solas. El testimonio del reverendo Crawford arrojó luz sobre la línea de tiempo del declive de Sarah. Describió haber presenciado un deterioro gradual de su salud y estado de ánimo en el transcurso de varias consultas entre 1860 y 1862. Lo más alarmante fue su descripción del último encuentro a principios de 1863, cuando Sarah parecía apenas aferrada a la cordura y la esperanza. El testimonio del ministro también reveló los esfuerzos de Sarah por alertar a personas ajenas sobre su desesperación. En una visita, ella le había intentado entregar una nota, pero el coronel los había interrumpido antes de que pudiera producirse el intercambio. El reverendo Crawford se lamentó de no haber podido hacer más por Sarah y reconoció que las restricciones sociales y legales de la época habían limitado su capacidad para oponerse al tratamiento que un propietario daba a sus esclavos. Al inicio de 1864, la pesquisa oficial sobre las desapariciones de Thornfield fue suspendida discretamente por la administración
debido a las necesidades de la guerra y el ejército confederado por recursos y hombres locales. El caso se archivó en el Tribunal del Condado como no resuelto en espera de más recursos para la investigación. Pero el abandono de la investigación oficial no detuvo el interés local en el caso. Thornfield Hall, ahora desolada y en ruinas, se convirtió en objeto de fascinación y temor en todo el condado de Rappahannock. Los cuentos de sucesos inexplicables en el lugar persistieron. Algunos lo atribuyeron a el sonido de una mujer llorando o pasos en habitaciones vacías. La propia mansión se deterioró a medida que la guerra civil seguía interrumpiendo la vida económica y social de Virginia. Los campos de tabaco volvieron a ser monte, los edificios anexos se cayeron por falta de cuidado y la casa grande empezó a mostrar daños en su estructura. Para 1865, Thornfield era un monumento fantasmal de la violencia y el horror que se habían producido en su interior. En los años que siguieron al final de la guerra, se hicieron múltiples esfuerzos para resolver los reclamos legales sobre la antigua plantación abandonada. La familia extendida del coronel Blackwood apareció para reclamar la herencia, pero las disputas sobre la herencia y la misteriosa desaparición del coronel impidieron cualquier resolución. La tierra quedó en un limbo legal, imposibilitando cualquier nuevo desarrollo o vivienda. El tiempo atenuó el interés público por el enigma de Thornfield, pero los lugareños siguieron contándose historias y especulando sobre lo sucedido en abril de 1863. Estas historias, contadas y recontadas por generaciones, preservaron el recuerdo del tormento de Sarah y la desaparición del coronel. En 1894, más de 30 años después de las desapariciones, la renovación del antiguo Palacio de Justicia del Condado de Rappahannock desenterró los archivos del caso. Un joven secretario llamado Robert Mills, que trabajaba catalogando los archivos antiguos, se topó con los archivos de Thornfield y comenzó a investigar el caso sin resolver. La investigación de Mills lo llevó a entrevistar a testigos sobrevivientes y residentes locales que conocían los acontecimientos. Aunque la mayoría de las figuras clave habían fallecido en las décadas intermedias, logró localizar a algunas personas que tenían más piezas del rompecabezas. Lo mejor fue que localizó a la sobrina de Patience, la cual guardaba historias orales de lo que su tía había vivido y visto en Thornfield. El renovado interés por el caso llevó a Mills a visitar las ruinas de Thornfield Hall, que para 1894 se había reducido a un esqueleto de su antigua grandeza. La mayor parte de la estructura se había derrumbado o había sido reclamada por la naturaleza, pero aún se podía acceder a la zona del sótano. Es en esta búsqueda que Mills hace un último descubrimiento perturbador. Oculta en una hendidura en la pared del sótano, Mills descubrió una caja metálica que contenía lo que parecían ser las últimas palabras de Sarah. El mensaje, grabado en un trozo de metal con algo afilado, decía: «Si alguien encuentra esto, supo que preferí mi final a dejarle destruir lo que quedaba de mi alma. Dios, perdóname por lo que tuve que hacer». La nota no estaba firmada, pero parecía de la misma escritura que la del diario. Este hallazgo dio la primera pista sobre lo que pudo haber ocurrido la noche del 23 de abril de 1863. El mensaje de Sarah daba a entender que había conspirado y llevado a cabo algún tipo de rebelión contra el coronel Blackwood, posiblemente matándolo y desapareciendo. La evidencia violenta en la mansión y en los lugares secretos de entierro comenzaron a pintar una imagen horrible pero familiar. Mills dejó constancia de sus descubrimientos en un informe detallado
que entregó a las autoridades del condado en 1895. Sus hallazgos, apoyados por la evidencia y el testimonio reunidos, indicaron que Sarah se había saturado del abuso del coronel y había tomado medidas extremas para detenerlo. Los detalles exactos de lo que había sucedido aún eran confusos, pero el patrón general de una batalla final violenta era evidente. El informe también cubrió los múltiples lugares de entierro encontrados en el sótano de la mansión. Mills creía que Sarah no había sido la única víctima del coronel, y que su ataque del 23 de abril había sido provocado no solo por su propio dolor, sino también por el conocimiento de muertes anteriores en Thornfield. Esta interpretación vio su último acto como uno de desesperación y justicia. La aparición de los descubrimientos de Mills en una revista histórica local en 1896 representó el último esfuerzo oficial por descifrar lo que había sucedido en Thornfield Manor. Aunque las preguntas sobre detalles permanecían sin respuesta, la historia más amplia del abuso, la resistencia y la resolución violenta se había reconstruido a través de una cuidadosa documentación y análisis de la evidencia existente. Las ruinas de Thornfield se siguieron deteriorando a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, hundiéndose cada vez más bajo la maleza y la recuperación de la tierra. Para 1920, apenas quedaban restos de las construcciones de la plantación, salvo fragmentos de la cimentación en piedra de la casa señorial y ruinas dispersas de edificaciones derrumbadas. Pero los habitantes locales siguieron evitando el lugar, sobre todo de noche, cuando aún se escuchaban ruidos y se producían fenómenos inexplicables. Estos constantes cuentos de actividad paranormal mantuvieron vivo el recuerdo del sufrimiento de Sarah y los sucesos violentos de abril de 1863, incluso cuando la evidencia física de la plantación se desvaneció de la vista. La historia de Sarah Elizabeth Carter y los secretos de Thornfield Manor son un escalofriante recordatorio de los horrores que podían ocurrir dentro de la institución de la esclavitud, donde el poder absoluto sobre los seres humanos creaba oportunidades para una crueldad inimaginable. Su último acto de rebelión, desesperado y fatal, es un testimonio de la negativa del espíritu humano a ser totalmente doblegado, incluso en las peores condiciones. El secreto de lo que sucedió en aquellas últimas horas en Thornfield Hall murió con sus protagonistas aquella noche de abril de 1863, pero el registro del tormento de Sarah, su diario y el testimonio de los testigos garantizan que su historia permanezca como un registro de la crueldad humana y el costo del poder sin control sobre los débiles. Ahora, el lugar donde se encontraba Thornfield Hall es nuevamente bosque, sin rastro de los edificios que una vez guardaron tanta angustia y furia. Excursionistas casuales e historiadores locales aún lo visitan, siguiendo mapas antiguos y los fantasmas del sistema vial de la plantación. La mayoría no ve nada más que árboles y maleza, pero algunos todavía dicen sentir una inquietud inexplicable, como si la tierra todavía recordara el dolor que una vez se desarrolló sobre ella. El caso Thornfield trasciende su tragedia inicial para revelar algo mayor sobre el poder, la justicia y la dignidad humana que aún resuena en el mundo actual. La historia de Sarah nos muestra que incluso en los momentos más desesperados, las personas tienen la libertad de forjar su propio destino, aunque esto signifique el sacrificio final. Los archivos incompletos dejan muchas partes de la vida y la muerte de Sarah para siempre en la oscuridad. No sabemos lo que era su día a día o lo que la llevó a su acto final. Pero la evidencia que queda muestra un patrón claro de maltrato sistemático,
y la consecuencia inevitable de tratar a los seres humanos como una posesión a ser controlada y explotada sin restricciones. En última instancia, el enigma de Thornfield Hall no es un acertijo por resolver de una vez por todas, sino un reconocimiento de la complejidad de la condición humana y la persistencia de la injusticia histórica. El nombre de Sarah Elizabeth Carter no está grabado en placas ni monumentos, pero su memoria, escrita en folios dispersos y tradición oral, aún clama a través de los siglos sobre el valor, el dolor y la exaltación de la dignidad humana frente a la opresión total. El silencio de Thornfield Hall ha sido restaurado por el bosque que ha reclamado la tierra, pero, para quienes conocen su historia, ese silencio está cargado de memoria, susurrando el relato de una joven que se negó a aceptar la ruina de su humanidad, incluso ante la perspectiva de un final incierto y violento para su agonía. Los archivos del condado de Rappahannock se sellaron discretamente en 1962, 100 años después de la última entrada del diario de Sarah. Los funcionarios del condado, aduciendo falta de espacio y la delicadeza de algunos materiales históricos, trasladaron los archivos del caso Thornfield a una colección restringida que permanecería cerrada al público durante 50 años más. Esta decisión cerró el caso para la Academia durante décadas. Los pocos historiadores que habían estudiado la vida en las plantaciones del siglo XIX se vieron privados de materiales de fuentes primarias que antes habían sido accesibles. La memoria de Sarah Elizabeth Carter se fue perdiendo del discurso académico, quedando viva en la tradición oral local y en menciones aisladas en trabajos más amplios sobre la esclavitud en Virginia. La prohibición de los archivos coincidió con la desaparición final de los restos físicos de Thornfield Hall. Una tormenta de 1961 había derribado las últimas partes en pie de la mansión, y los inviernos que siguieron habían esparcido incluso estos restos bajo mantos de hojas muertas y vegetación nueva. Para 1965 no quedaban rastros visibles de las estructuras de la plantación para el ojo casual. Las tensiones de desarrollo locales en la década de 1970 reavivaron el interés por la antigua mansión de Thornfield. Un proyecto de subdivisión residencial propuesto exigió estudios ambientales y arqueológicos del terreno, el primer reconocimiento sistemático del sitio desde la investigación de Mills en la década de 1890. El equipo investigador, ajeno a la tétrica historia del lugar, en un principio abordó el proyecto como una simple documentación de uso histórico de suelo agrícola colonial. La excavación arqueológica pronto descubrió anomalías que desafiaban una explicación sencilla. El radar de penetración terrestre identificó anomalías subterráneas en el lugar donde una vez se encontraba la casa señorial, revelando lo que parecían ser cámaras o sótanos enterrados que se extendían más allá de lo que normalmente se esperaría de una casa colonial. Más perturbadores fueron los múltiples hallazgos de restos humanos dispersos por toda el área de estudio. El proyecto se detuvo silenciosamente cuando la cantidad de lugares de enterramiento descubiertos superó con creces lo que podía atribuirse a las prácticas regulares del cementerio de la plantación. Las autoridades del condado, ahora al tanto de la asociación del lugar con las desapariciones del siglo XIX, designaron los restos como materiales históricos potencialmente sensibles que necesitan más investigación. El proyecto se canceló y la tierra se declaró históricamente significativa, bloqueando cualquier desarrollo futuro. Los descubrimientos arqueológicos nunca fueron revelados públicamente, pero su conocimiento se extendió entre un reducido grupo de historiadores locales y funcionarios gubernamentales. Estos hombres,
atados por juramentos de secreto institucional, guardaron silencio sobre la magnitud de lo que se había descubierto bajo los antiguos terrenos de Thornfield. La tierra fue adquirida en secreto por el estado de Virginia y declarada bosque protegido, garantizando que sus secretos permanecerían intactos. En 1998, se levantó la prohibición de 50 años sobre los archivos de Thornfield, abriendo así los archivos del caso a los investigadores por primera vez en décadas. La Margaret Whitfield, una historiadora social de la Virginia anterior a la guerra, fue la primera erudita en explorar sistemáticamente los materiales recién disponibles. Sus conclusiones, publicadas en una revista académica de escasa circulación en 2001, dieron la mejor explicación del caso hasta el momento. La investigación de la doctora Whitfield verificó muchas de las conclusiones a las que llegó Robert Mills en la década de 1890 y añadió otras nuevas, utilizando métodos analíticos más refinados. Su lectura del diario de Sarah dejó al descubierto un control psicológico sistemático que superó con creces el abuso informado en el estudio inicial. Whitfield afirmó que los patrones de dominación y aislamiento que Sarah narró en sus escritos eran uno de los casos más extremos de victimización personal en la historia de la esclavitud que se haya registrado. Tal vez lo más revelador fue que el análisis de Whitfield implicó que el último movimiento de Sarah había sido premeditado durante mucho tiempo, no una reacción espontánea a una crisis del momento. Las entradas del diario de principios de 1863 dejaron entrever menciones veladas de preparativos y planificación que los biógrafos anteriores habían pasado por alto. Sarah parecía haber estado planeando su enfrentamiento con el coronel Blackwood durante semanas, incluso meses, mostrando una determinación y valentía que iban más allá de una reacción desesperada. Las consecuencias de esta lectura reabrieron la narrativa de Sarah, desde una víctima desafortunada que había llegado a su límite hasta una agente estratégica que había decidido desafiar su opresión, a pesar de reconocer las posibles consecuencias. Esta idea coincidió con movimientos académicos más amplios para reconocer la agencia y las tácticas de resistencia de las personas esclavizadas, incluso en las condiciones más opresivas. La labor de la doctora Whitfield también comentó sobre los múltiples lugares de enterramiento que se habían encontrado en excavaciones anteriores. Su lectura de los diarios de la plantación y la correspondencia le hizo pensar que Thornfield había sido una especie de purgatorio para esclavos problemáticos de otras plantaciones. Esta interpretación justificó tanto la tasa de mortalidad inusualmente alta en la plantación como el conocimiento de Sarah sobre muertes anteriores que habían provocado su última acción. La aparición del estudio de Whitfield generó un pequeño interés académico por el caso Thornfield, pero el interés público siguió siendo escaso. La narrativa de Sarah Elizabeth Carter era convincente para los historiadores del siglo XIX, pero parecía demasiado remota, demasiado oscura para atraer la imaginación moderna. El caso permaneció en gran medida una nota al pie oscura en la historia más amplia de la esclavitud estadounidense, familiar solo para académicos y aficionados a la historia local. Esta negligencia académica comenzó a revertirse en 2015, cuando la investigación genealógica de un descendiente de Patience descubrió nueva evidencia sobre el caso. En los archivos familiares guardados durante más de 150 años, había cartas y declaraciones que nunca habían llegado a formar parte de la investigación oficial. Estos materiales dieron la historia más personal y completa de lo que era estar en Thornfield Hall que jamás se había encontrado.
Entre los documentos recién descubiertos se encontraba una carta de Patience a su hermana fechada en 1864, en la que narraba sus vivencias en Thornfield y lo que había presenciado en el trato hacia Sarah. La misiva, sencilla pero impactante, compartió la realidad cotidiana de la vida de Sarah con una inmediatez de la que carecían los informes de investigación formales. La narración de Patience sobre el deterioro gradual de Sarah, sus esfuerzos por mantener la esperanza contra toda esperanza y su aceptación gradual de que la resistencia podría ser su única opción, añadieron un contexto emocional esencial al relato fáctico. Lo más sorprendente fue que el archivo familiar contenía lo que parecía ser una copia de una carta que Sarah había logrado entregar clandestinamente a Patience justo antes del 23 de abril. Esta carta, desconocida hasta el momento por los investigadores, reveló los planes detallados de Sarah y sus motivos para la acción que planeaba llevar a cabo. El documento dio la mirada más clara hasta el momento de lo que podría haber estado pensando y sintiendo Sarah en sus últimos días. En la misiva, Sarah escribió: «He sido tratada como menos que humana durante tanto tiempo que he olvidado lo que es la libertad. Pero sé lo que es la dignidad, y no le daré el último trozo de mí misma a su crueldad. Haré mi propio camino, aunque tenga que caer en la oscuridad». Las futuras generaciones deben saber que algunos de nosotros nos negamos a ser quebrantados. El hallazgo de esta carta revolucionó la manera en que se interpretaba el caso Thornfield. Sarah no surgió como una víctima desesperada, sino como una resistente consciente que había elegido la muerte antes que la deshumanización total. Su acto no fue una capitulación ante la desesperación, sino una afirmación de la agencia humana en condiciones que parecían negar toda autodeterminación. Los historiadores actuales consideran el caso Thornfield Hall como uno de los ejemplos mejor documentados de resistencia individual dentro de la esclavitud. La historia de Sarah Elizabeth Carter es un testimonio de que incluso en circunstancias de total sometimiento, los seres humanos pueden elegir cómo reaccionan ante lo que está fuera de su control. La propiedad donde una vez se encontraba Thornfield Hall es ahora un bosque preservado que historiadores, genealogistas y otros exploran ocasionalmente para aprender sobre este capítulo sombrío de la historia estadounidense. El Departamento de Recursos Históricos de Virginia ha erigido un pequeño y discreto marcador en las cercanías del lugar, reconociendo su importancia sin explotar los horrores que allí tuvieron lugar. El letrero reza: «En memoria de Sarah Elizabeth Carter y de todos los que padecieron en este lugar». Sus relatos nos recuerdan que la dignidad humana perdura incluso en los episodios más sombríos de nuestra historia. No se dan detalles de lo que sucedió. Los visitantes deben descubrir la historia completa por sí mismos a través de la investigación y la reflexión. El secreto de lo que ocurrió la noche de abril de 1863 en Thornfield Hall murió con sus protagonistas. Pero las cartas, el diario y el testimonio de Sarah de los testigos confirman que su decisión de resistir, con el precio final, sigue resonando a través de los siglos como un ejemplo de coraje, dignidad humana y agencia personal en medio de las condiciones más desesperadas. Su relato es un registro histórico y un testimonio eterno de la verdad de que, aunque la libertad física puede ser robada, la libertad del espíritu humano para decidir cómo responder al sufrimiento no puede ser destruida. Al optar por la resistencia en lugar de la sumisión, Sarah Elizabeth Carter logró una victoria que va más allá de su muerte y sigue reconociendo la humanidad que ningún sistema de opresión puede borrar en definitiva.